Capítulo 9. Arqueología real, 1922. Bueno, Ana, bienvenida a la casa de tu tío Marcus. Ana, con los ojos doloridos y las mejillas surcadas por las lágrimas, recorrió con la mirada el área. Un vestíbulo se integraba directamente con una escalera que conducía a una segunda planta. Un baño con azulejos de granito colgaba a la izquierda del vestíbulo, con grifería pulida y toallas suaves. Un salón se extendía tras unas puertas, flanqueado por un comedor, una ventana con una espléndida vista del horizonte de Chicago y una cocina totalmente equipada de la que emanaba un aroma a comida. Tío Marcus, dijo Ana, antes de arrugar el hocico y agregar: Ause. Asintiendo, Marcus gruñó al bajar finalmente a la pequeña de sus brazos y dejarla sobre el suelo alfombrado. Enderezándose y suspirando, dijo: espero que te comportes con la mayor elegancia posible para alguien de tu edad y carácter mientras estés bajo mi techo. A cambio, juro tratarte con todo el respeto familiar que te debo. Ana lo miró parpadeando. Marcus apartó la mirada de ella y miró hacia la cocina. Marta, ¿estás ahí atrás? Sí, señor Brody, perdón por no saludarlo. Dijo una voz de mujer. Los pasteles acaban de salir del horno. No te preocupes, dijo Marcus, quitándose el abrigo y colgándolo junto a la puerta, junto con su sombrero. Sal cuando estés listo, quiero que conozcas a la hija de mi amigo. A la que cuidaré durante los próximos meses. Un suave aleteo, que le recordó el sonido de una paloma al alzar el vuelo desde la acera tras asustarse, hizo que Marcus se diera la vuelta. De repente, Ana desapareció del suelo y, en su lugar, proyectaba una sombra sobre el suelo, alternando entre múltiples fuentes de luz que brillaban desde el techo. Un segundo después, Marcus ató los cabos y miró hacia arriba, entrecerrando los ojos ante la luz eléctrica que le quemaba los ojos. Sobre el vestíbulo, cerca del final de la escalera de caracol, colgaba una lámpara de araña de bronce. Ana volaba hacia ella, con los ojos abiertos y brillantes bajo la luz naranja amarillenta de las bombillas del interior. En ese momento, una mujer con falda y delantal apareció en la visión periférica de Marcus. ¿Qué sucede, señor? Bro, exclamó mientras sus ojos seguían los de él y veían la misma imagen. ¿Es una rata voladora gigante? No, es la hija de mi amiga, dijo Marcus frunciendo el ceño. Ana. Baja ahora mismo. Señaló sus pies con lo que esperaba que fuera una voz autoritaria. Ana, para su crédito, sí miró a los dos humanos que estaban un piso más abajo. Sin embargo, en lugar de obedecer, enganchó una pierna en un brazo de la lámpara y se quedó allí, dejando que la luz se filtrara sobre su camisa beige, su abrigo dorado y su melena grisácea. La cadena que sostenía la lámpara crujió ligeramente al rozar los eslabones, y la lámpara se inclinó ligeramente bajo el peso de la niña que se aferraba a ella. Marcus puso sus manos en sus caderas, antes de inclinar su cabeza hacia su ama de llaves. Marta, sube allí e intenta agarrarla. La mujer, a pesar de su sorpresa, obedeció. Agarrándose los bordes de la falda, empezó a subir corriendo las escaleras. Allí, se apoyó en la barandilla y extendió la mano vacilante hacia la extraña criatura. Al extender la mano, acercándose a centímetros de Ana, la potra se cayó del brazo, ya sea por el susto o por falta de fuerza. La caída le dio un vuelco al corazón a Marcus, pero por suerte Ana se agarró con sus propias alas, flotando a mitad de las escaleras, fuera del alcance de Marcus y Marta. Extendiendo los brazos hacia ella, Marcus intentó una vez más convencer a su sobrina para que bajara a sus brazos. Te vas a hacer daño, querida Ana. Baja aquí de inmediato, eso no es un juguete. Ana bajó la mirada y luego volvió a mirar a Marta, quien dudaba entre quedarse quieta o bajar un tramo para intentar alcanzarla de nuevo. Entonces, empezó a batir las alas y volvió a ascender junto a la lámpara, para gran frustración de Marcus. Eso es algo muy malo, Ana. Gritó Marcus. ¡No! Dijo Ana, agarrando un brazo del candelabro que estaba fuera del alcance de Marta. Solo la está animando, señor Brody. Respondió Marta, alejándose de la barandilla con un gruñido de esfuerzo, buscando alguna herramienta para extender su alcance. Encontró una escoba, la cogió y extendió el lado que barría hacia la niña. No me alcanzan. Ana rió entre dientes mientras esquivaba la escoba. Sin embargo, al hacerlo, aleteó para protegerse del golpe del implemento, sin soltarse. Las cadenas de la lámpara volvieron a rechinar mientras todo el conjunto se alejaba de la escalera. No hagas eso. Vas a dañarlo. Gritó Marcus desde abajo, aunque fue en vano. Mientras Marta intentaba desalojar a Ana, la pequeña encontraba el columpio improvisado cada vez más entretenido con cada movimiento.
Finalmente, Marta tuvo que agacharse cuando la lámpara de araña se balanceó sobre la barandilla de la escalera, emitiendo un grito al crujir el artefacto metálico bajo la tensión. Una nube de polvo salió del punto de anclaje donde la cadena estaba enganchada al techo, y las grietas en el yeso comenzaron a extenderse. Marcus abrió mucho los ojos y saltó para apartarse justo cuando el techo cedió con un crujido estrepitoso. Trozos de yeso cayeron al apagarse las luces del vestíbulo, y la lámpara de araña se desplomó y se estrelló contra el suelo. Una mesa de centro quedó aplastada, junto con la mitad de un sofá. Las tablas del suelo que sostenían la alfombra saltaron por los aires con el impacto, aunque, afortunadamente, la lámpara de araña no continuó su curso y quedó sobre un montón de escombros. El apartamento de la planta inferior se salvó de sufrir daños. Ana flotaba en el aire, tras soltar la lámpara de araña poco después de que cayera. Mientras el sonido del yeso al estrellarse contra el suelo, el estruendo de las vigas de soporte y el tintineo de las bombillas rotas se desvanecían, Ana pronunció una sola frase: «Oh, oh». Marcus, tumbado de espaldas a pocos metros del lugar del accidente, sintió una creciente ira irracional que el afable conservador rara vez experimentaba. Con los dedos clavados en la alfombra rasgada y arrugada bajo él, miró la figura dorada en el aire y gritó, con la cara roja: «Ana». Tras una semana en el mar, un viaje por el Cairo, un largo viaje por la costa y una estancia en una posada, Indiana Jones se encontraba en la parte trasera de un automóvil, avanzando lentamente por la arena hacia una excavación. Iba en el asiento del copiloto, mientras que Abner Ravenwood iba en el del conductor y Marion en el trasero. El calor del sol del desierto irradiaba del capó, mientras que un aire seco y caliente inundaba la cabina a través de las ventanillas laterales. Indiana se secó el sudor de la cabeza, dejando escapar un largo suspiro de cansancio. A pesar de ser invierno, la zona en la que se encontraban, una parte del Sáhara, seguía siendo terriblemente calurosa. Lo peor era que el chasis del automóvil se había calentado con el sol, convirtiendo los asientos húmedos y pegajosos en los únicos lugares seguros para descansar. «Hace mucho calor, papá», dijo Marion desde atrás. «Lo sé», dijo Ravenwood simplemente. Al igual que Indiana, el experimentado arqueólogo conocía bien la incomodidad de los desiertos. A pesar del sudor que les corría por la frente y se les pegaba a los codos y el cuello, sabían que no tenía sentido pensar en nada más que en el final del camino. «¿Cómo va la expedición a traer agua hasta aquí?», preguntó Indiana, mientras buscaba la cantimplora que llevaba entre el asiento y la caja de cambios. «Habrá una caravana constante de camellos que nos traerá nuestras raciones», asintió Ravenwood. «Deberías cuidar tus raciones de agua. No permitiré que sufras un golpe de calor, Indy». «No es mi primera vez en el desierto, profesor», Indiana sonrió, «estaré bien». Debería preocuparse por su hija. Echó un vistazo al asiento trasero, donde Marion estaba a punto de asomarse a la ventana e intentar que el viento le quitara el sudor del pelo. «Marion, querida, deberías pedirle al barbero del campamento que te corte el pelo mientras estamos aquí», advirtió Ravenwood. «Solo te harás sentir más sexy. Afeitártelo todo, ahora mismo», gritó Marion por encima del ruido del motor y el viento, con la cabeza aún fuera de la ventana. Indiana se secó otra ola de sudor de la frente, antes de levantar la voz y agregar: «Necesitarás al menos un poco de ese cabello cuando anochezca. Esto no se parece en nada a unas vacaciones de verano en la playa, papá», gritó Marion. Ravenwood soltó una risita suave y sacudió la cabeza. «Hay mucha arena y sol. ¿Qué más se puede pedir?». El coche coronó una colina, revelando un gran campamento desplegado en un valle, rodeado de elevaciones desérticas y velado por jirones de arena que seguían el viento desde las puntas de las dunas. Tiendas blancas reflejaban el sol, algunas pequeñas y claramente destinadas al uso personal, mientras que otras más grandes tenían un propósito más práctico. Al ala derecha del campamento, un amplio terreno había sido despejado y nivelado, con varios hoyos poco profundos excavados en la tierra y acordonados. Los trabajadores nativos se apresuraban entre las tiendas y las excavaciones, herramientas en mano y cantando una especie de melodía de trabajo. Ondeando al viento e izada en lo alto de un asta de bandera en el centro del campamento, la Unión Jack indicaba exactamente quién tenía la primera opción en los resultados de la excavación. El motor se apagó y un trabajador vino a repostar el coche. Pronto, Indiana se encontró remolcando su equipaje y caminando junto a su mentor por el centro del campamento. Su sombrero fedora le protegía un poco la cabeza del sol, pero ya sentía como su piel se quemaba lentamente bajo los intensos rayos.
Se arremangó la camisa, que antes llevaba recogida para una mejor ventilación en el coche, pero que ahora necesitaba asfixiar sus brazos sudorosos para protegerlos de los horrores de las quemaduras solares. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Egipto, Jones? Preguntó Ravenwood, alisándose el pelo áspero antes de bajarse el casco africano de servicio. Cuando tenía unos 11 años, dijo Indiana, dejando caer su equipaje un momento para ponerse un par de guantes de cuero de los bolsillos, protegiendo sus manos de un destino similar al de sus brazos. Fui a una excavación con mi familia. Allí conocí a Ned Lawrence. Es decir, a Thomas Lawrence. Sí, me lo contaste, dijo Ravenwood, esperando un momento mientras Indiana recogía su equipaje y lo alcanzaba. Sobre tu encuentro con Lawrence, quiero decir. Sobre la excavación, todavía no. Era la tumba de un antiguo arquitecto egipcio, dijo Indiana encogiéndose de hombros. Se llamaba K. ¿Has oído hablar de él? Ravenwood regañó brevemente a Marion por intentar arremangarse para exponer sus antebrazos ya parcialmente quemados por el sol, antes de volverse hacia Indiana y tararear. ¿K? ¿Sí? Sí, creo haber leído sobre eso. Bueno, no hice mucho, dijo Indiana, apartando la mirada de los dos y volviendo a donde caminaban. Solo me enseñaron los alrededores. Era un niño. Aunque probablemente fue eso lo que realmente me inspiró a dedicarme a la arqueología. Esto era, en su mayor parte, una mentira. Estaba aquel ladrón que intentó robar una pieza dorada de la tumba, el hecho de que la propia tumba tuviera una trampa, la vez que Indiana hizo de vigía para Ned, pero no tuvo ni la energía ni la voluntad de explicarle toda la historia a Ravenwood, mientras se revolcaban lentamente al aire libre. Por suerte, sin embargo, parecía que sus problemas estaban a punto de resolverse cuando un hombre se acercó desde una gran carpa colocada justo al lado del asta de la bandera. Vestía de blanco, el uniforme habitual para el sol del desierto. Llevaba un salacot del servicio africano sobre la cabeza, un bigote anaranjado y patillas le crecían en la cara, sus mejillas bronceadas se alzaban en una sonrisa, y una modesta barriga asomaba por encima del cinturón. Llevaba las mangas arremangadas, mostrando un bronceado creciente, pero sin quemaduras solares. Extendió la mano hacia Ravenwood. Ah. Doctor Ravenwood. Dijo el hombre con acento inglés. Me alegra ver que llegó sano y salvo. Le pido disculpas por no haber podido ofrecerle un guía. Espero que no haya tenido problemas con las indicaciones. No hay problema, dijo Ravenwood con un gesto de la mano. Tras estrecharle la mano al otro hombre, extendió el brazo hacia atrás, señalando a sus dos seguidores. Creo que ya conocen a mi hija, Marion. Este hombre es Indiana Jones, uno de mis alumnos. El británico asintió con la cabeza hacia Marion, antes de sonreír y estrecharle la mano a Indiana. Soy el Dr. James Barnettson. Solo los trabajadores me llaman Dr. Barnettson, todos aquí me llaman James. Tú también. Un placer conocerte, James, sonrió Indiana y le estrechó la mano. Es un honor estar aquí. Indiana es un nombre bastante extraño, comentó James, interrumpiendo el apretón de manos y mirando inmediatamente hacia Ravenwood. ¿No es ese el nombre de un estado estadounidense? Es un apodo, creo, dijo Ravenwood inclinando la cabeza y mirando a Indiana por encima de sus gafas. Indiana se encogió de hombros torpemente mientras Barnettson volvía su mirada hacia él. Mi verdadero nombre es Henry, pero preferiría que me llamaran Indiana, si te parece bien. Supongo que no. Dijo James riendo. Ah. ¿Pero dónde están mis modales? Vamos a meterlos a todos adentro, a resguardarse de este maldito sol. La mayoría está disfrutando del té. Al darse la vuelta, el hombre gritó algo en árabe a un trabajador nativo cercano. Indiana lo reconoció al instante como una solicitud para que les llevara el equipaje y levantó las maletas con expectación mientras el hombre se apresuraba a cargar el equipaje de los tres recién llegados. Tu hija podría querer seguirlo a la tienda, sugirió James, mientras nosotros los adultos nos relacionamos. Ravenwood asintió, mirando a su hija y señalando al trabajador. Marion, por su parte, se cruzó de brazos un momento, puso los ojos en blanco y siguió al trabajador nativo con un suspiro de frustración. Indiana los observó alejarse un segundo, antes de volver a mirar la entrada de la tienda y seguir a los dos arqueólogos al interior. Los ojos de Indiana tuvieron que adaptarse a la oscuridad absoluta del interior de la tienda, sobre todo en comparación con la arena casi brillante del exterior. James les indicó rápidamente que se quitaran las botas para no dejar rastros de arena en la lona que cubría el suelo. Tras desatar las botas y pasar de la arena a la lona, Indiana se encontró en un espacio relativamente cómodo.
Un tocadiscos emitía música clásica desde una pequeña mesa de madera. Detrás, había una mesa más grande, con vajillas de hojalata y porcelana, dispuestas al estilo de una comida tradicional inglesa. Otros 4 hombres estaban sentados alrededor de la mesa, con las mangas arremangadas y el sombrero destapado. Todos observaban con curiosidad a los recién llegados. «Muchachos, estos son los americanos que nos prometieron», dijo James con una sonrisa, caminando alrededor y tomando su lugar a la cabecera de la mesa. «La última vez que tuvimos una mesa tan culta, la guerra aún continuaba». Se oyeron risas desde el otro lado de la mesa, e incluso Indiana esbozó una leve sonrisa al sentarse en un asiento vacío junto a Ravenwood. Le ardía la garganta por los diversos líquidos disponibles en la mesa, a pesar de toda el agua que ya había ingerido en el camino. «Este es el Dr. Ravenwood, nuestro experto egiptólogo», presentó James por primera vez, y su estudiante, Indiana Jones. Dirigiendo su atención, James comenzó a presentar a los que ya estaban en la mesa. «Este es el Dr. McClarty, nuestro conservador». El mencionado hombre fibroso con un bigote enorme extendió una mano sobre la mesa hacia los recién llegados. «Junto a él está la doctora Claire, nuestra geóloga», indicó el hombre barbudo con un breve saludo. «Al final de la mesa está el Dr. Parón, arqueobotánico y lingüista, un hombre con perilla, nariz quemada por el sol y gafas», ofreció su mano para un apretón de manos. Y, finalmente, el hombre a su lado es su estudiante, René Belloc. Belloc, el único hombre de edad similar a Indiana en la mesa, ofreció su mano primero a Indy. «Un placer conocerlo, señor Jones». Las primeras semanas de Anna en la residencia Brody fueron duras, como mínimo. Hasta la fecha, nunca había estado tan lejos de su padre, algo que Marcus comprendió con sus repetidas vocalizaciones. «¿Dónde está papá?», preguntó Anna. «En Egipto», explicó Marcus simplemente mientras estaba sentado en el sofá, con el periódico de la mañana abierto frente a él. Anna dejó caer sus hombros mientras flotaba sobre él. «¿Qué Egipto?». «Egipto», enunció Marcus con más claridad, «es un país al otro lado del mar». «¿Mar? ¿Qué mar?». Y así, el interrogatorio continuaba durante varias horas, hasta que, inevitablemente, Anna se aburría lo suficiente como para empezar a manipular alguna de las valiosas posesiones de Marcus. La regañaban y luego lloraba hasta que Marcus se rendía y le daba algo con qué jugar. Sus jornadas laborales no solían ser mejores, pues Anna tenía que quedarse con la secretaria cuando él iba a reuniones confidenciales, donde sin duda causaba estragos en la oficina de adquisiciones hasta que la sujetaban manualmente. Entonces ella volvía a llorar, como si el mundo la hubiera traicionado por actuar así. Marcus Brody comprendía, hasta la saciedad, que los niños eran simplemente así. Que eran espíritus desenfrenados que causaban estragos hasta que se les enseñaba la disciplina adecuada. Y que los niños pequeños normales no podían tirar urnas con cenizas humanas desde la repisa de la chimenea ni manchar con tinta documentos valiosos. Sabía que Indiana tenía algún método para mantener a Anna bajo control en lo que respecta a la huida, aunque no le había preguntado los detalles antes de partir. El hombre estaba mucho más preocupado por los preparativos para la participación de Indiana en la excavación que por Anna. Ingenuamente había pensado que esto último sería sencillo. En cualquier caso, las constantes travesuras de Anna en la universidad estaban reduciendo su rendimiento laboral. Pensando que era mejor intentar controlar a Anna a corto plazo, Marcus pidió una licencia hasta que estuviera listo para partir hacia Washington cerca de Año Nuevo. Afirmando que era para ayudar en los estudios del Dr. Richter, lo cual no era mentira, le aprobaron la licencia, lo que le permitió centrarse en su sobrina tan peculiar. Un día, sin embargo, Marta señaló que Anna se estaba volviendo cada día más rebelde, probablemente debido a que estaba encerrada en el apartamento. Los niños necesitaban correr y jugar, había dicho ella. Marcus había dicho que permitir que los niños causaran estragos en las calles causaba todo tipo de problemas, a lo que Marta refutó con su experiencia personal. Los niños a los que se dejaba salir a jugar y lógicamente causaban menos problemas que los que se veían obligados a quedarse sentados. Marcus no lo sabía, ya que de pequeño tenía un jardín privado para jugar con los niños de su vecindario, igualmente adinerados. Aún así, el problema persistía. Podían surgir todo tipo de problemas si dejaba que Anna volara afuera. Entonces, mientras realizaba la actividad que más a menudo le traía buenas ideas, se le ocurrió una idea. «¿Anna?», preguntó Marcus al salir del baño. Vio al potro dorado flotando, observando desde la barandilla del segundo piso a los obreros que reparaban el piso de abajo. Anna miró hacia Marcus, pero no respondió.
Aún así, con su atención captada, Marcus preguntó. Diga, señorita, ¿cómo hace su padre para dejarla salir? Quiero salir, exclamó Ana de inmediato, lanzándose hacia la cara de Marcus, con sus alas zumbando furiosamente. Tras tambalearse hacia atrás en estado de shock por un momento y apoyarse en una pared cercana, Marcus tartamudeó por un momento. Bueno, Ana, primero necesito saber qué hace papá cuando te deja salir. Ana entrecerró los ojos, antes de doblar lentamente sus patas delanteras de una manera que recordaba inquietantemente a una expresión humana de fastidio. No quiero decírtelo. Enderezándose y ajustándose la chaqueta del traje, Marcus levantó la nariz. Ana, te prometo que si me lo dices, saldremos ahora mismo y daremos un paseo por el parque. Ana pareció sopesar esa oferta, arrugando la nariz, antes de mirar hacia otro lado y admitir. Papá, llámame Kaie. Kite. Kite. Me gusta Kite, quiero una pausa, lejos. Marcus frunció el ceño y descifró el acertijo del potro durante un tiempo mucho más largo del que le habría gustado admitir. Momentos después, Marcus se asomó a la cocina, donde su ama de llaves preparaba la comida. Marta. Llegaré tarde a cenar. Tengo que ir a comprar una cuerda. La vida en el campamento no fue todo lo que Indiana había esperado. Esperaba que ahora, tras años de estudio, pudiera ser apreciado y respetado, que le permitieran contribuir científicamente. En cambio, luchaba constantemente por encontrar algo más que hacer que seguir a Ravenwood con un cuaderno y un bolígrafo, anotando cualquier análisis aleatorio que hiciera de las rocas y los escombros de formas extrañas que los trabajadores extraían de las minas. Lo que se había extraído durante el mes transcurrido desde su llegada con los Ravenwood indicaba que había algo de importancia arqueológica en las cercanías, pero quizás simplemente lo estaban pasando por alto. Fue un trabajo largo y duro, aún más difícil por el constante impacto del sol y el calor que irradiaban las paredes de la tienda. Las condiciones eran algo a lo que estaba definitivamente acostumbrado tras una infancia viajando por África y Asia, pero las condiciones combinadas con un trabajo absolutamente desalentador eran algo a lo que no estaba acostumbrado. Ravenwood le aseguró que el proceso era el mismo para todos los estudiantes. Recorrer el campamento, realizar tareas apenas menos serviles que las de los trabajadores nativos y examinar rocas todo el día. Si querías saquear tesoros enterrados todo el día, deberías haberte unido al Museo Británico, le había dicho, lejos del alcance del oído del Dr. Barnettson y el Dr. McClarty. De todos los que estaban en el campamento, Indiana había encontrado amistad en el estudiante francés Bellot. Aunque al principio se mostró impasible, una vez que Indiana demostró que hablaba francés con fluidez, tanto él como el resto de los arqueólogos de la Sorbona se conectaron al instante. Mientras que los demás franceses estaban separados de Indiana por la diferencia de edad y una jerarquía profesional, Indiana se encontraba en la misma situación que René, aburrido, exhausto y cuestionando sus decisiones académicas. Una noche, Indiana aceptó con gusto la invitación de René para compartir una copa de vino junto a una fogata, bajo el cielo despejado del desierto. El viento soplaba contra un cortavientos que habían instalado junto a la fogata, y el fuego protegía del frío del desierto mientras los dos estudiantes estaban sentados en sillas plegables de madera, con una botella de vino en la arena a sus pies. No es lo que esperaba, admitió Indiana, observando el fuego danzar mientras hacía girar su vaso. Papeles, bibliotecas, lectura, adulación con viejos polvorientos, siempre supe, en teoría, que la arqueología era eso, pero pensaste que, una vez que te metieras en esto, podría ser más interesante de lo que parecía, asintió René con comprensión. Me encuentro prácticamente en la misma situación. Tu situación económica debe ser aún más difícil. Realmente necesito esforzarme mucho para agradarle a tu profesor, se rió Indiana, tomando un trago de vino, o si no, no tendré suerte. Ah, el doctor Parón es muy respetuoso con los veteranos, aseguró René, tras la bebida de Indiana con una propia. Y que usted hable francés sin duda ha mejorado sus posibilidades. He oído que su propio profesor también lo apoya con mucha vehemencia, observando atentamente cómo Indiana mantenía su melancolía y tomaba rápidamente otro sorbo de vino, René añadió finalmente. Vamos, señor Jones, piense en el dinero que ganará al terminar el doctorado. Ja. Espetó Indiana con amargura. Apenas puedo pagar mi maestría, ¿qué voy a hacer con mi doctorado? Tendré que financiar mi propia investigación para una tesis, seguir viajando por el mundo, se quedó en silencio, antes de negar con la cabeza. No puedo seguir dejando a Ana en casa. Tendría que arrastrarla como Abner hace con Marion. ¿Quién es Ana?, preguntó René, agachándose y tomando la botella para rellenar la taza de Indiana.
Mi hija, una pausa, adoptiva. Es una larga historia. Me encantan las historias largas. Tenemos toda la noche, dijo René encogiéndose de hombros. Marcus tuvo que admitir que no solía pasear por el parque de la ciudad. La mayoría de sus paseos eran entre su coche y la oficina, y de vez en cuando trotaba cuando tenía el control para hacerlo. Sin embargo, había descubierto que la ciudad no era un buen lugar para dejar que Ana saliera a volar, ya que estaba llena de objetos en lo alto y puntos ciegos. Así que, en una ocasión, el historiador decidió llevar a su sobrina al parque de la ciudad, en lugar de a las calles que daban a su lujoso apartamento. Resultó ser una alternativa mucho mejor, ya que a Ana parecía encantarle saltar entre los árboles, sobre todo ahora que ya no tenían hojas, y contemplar a la gente paseando. Además, el cielo abierto era algo a lo que se elevaba constantemente hasta que llegaba al límite de sus fuerzas. Una cuerda firmemente enrollada alrededor de la mano y el brazo de Marcus con varias vueltas. Tras la única vez que perdió a Ana y tuvo que perseguir el extremo de la cuerda por las calles, Marcus se había asegurado de que perder a Ana fuera completamente imposible. Llegaron a un claro, donde una fuente se alzaba en medio de un montículo de hierba, rodeada de bancos de parque. Debido a que era invierno, el montículo estaba cubierto por una gruesa capa de nieve, y la fuente estaba congelada. Tras mirar a su alrededor varias veces, Marcus no vio rastro alguno del hombre con el que debía encontrarse. «Voy a descansar, Anna», gritó Marcus hacia arriba, y recibió como respuesta un lejano adiós. Con un suspiro, el hombre se dirigió a un banco cercano y se sentó, dejando que un poco de cuerda se desenrollara de su brazo para que Anna tuviera un poco más de espacio para caminar. Tras tomar un pañuelo y secarse la frente varias veces, Marcus metió la mano en el bolsillo de la chaqueta para sacar un ejemplar del periódico. Durante unos minutos, se sentó en paz, leyendo mientras Ana, alegremente, daba vueltas a grandes sacacorchos y se lanzaba al aire. De vez en cuando, algún transeúnte miraba hacia arriba y preguntaba qué tipo de ave había conseguido Marcus y dónde podían conseguir una. Siempre inventaba el nombre de una tienda de mascotas en algún lugar de China, y a veces de Francia, y terminaba diciendo son muy comunes allí. Un rostro familiar finalmente se acercó al banco del parque, con una copia similar de los titulares matutinos bajo el brazo mientras miraba hacia arriba. El Dr. Johann Richter siguió la cuerda que ascendía hacia el cielo, antes de llevarse una mano a la frente para protegerse los ojos del sol. Con un murmullo, comentó: «Sigue levantando esa cuerda sin esfuerzo». Marcus levantó la vista de sus papeles y miró al doctor. «Impresionante, ¿no?». Johann se agachó para barrer un poco de nieve del banco y se sentó junto a Marcus. «Esa cuerda debe pesar algo parecido a su peso corporal, pero está tensa». «Se cansa rápidamente», dijo Marcus, siguiendo la mirada de Johann hacia el cielo. «Sospecho que un poco más de tiempo y querrá volver a bajar y pedir que la carguen». Johann abrió su maletín y sacó un bloc de dibujo, un lápiz y unos binoculares. Se lo llevó a los ojos y miró rápidamente a Ana, dibujando un retrato general con la otra mano. «¿Cómo ha estado de salud?» «Supongo que el señor Jones le transmitió mis recomendaciones dietéticas». «Sin carne», recitó Marcus, «eso es todo lo que dijo». Johann frunció el ceño mientras sus cejas se posaban sobre los binoculares. «También dije nada de lácteos y ciertos almidones. Nada de chocolates, y que evitara ciertas verduras». «Oh, bueno», Marcus levantó una mano para desestimarlo, antes de hacer una pausa y preguntar con cautela: ¿qué cuenta el helado?» «Un producto lácteo», dijo Johann automáticamente, antes de bajar sus binoculares y mirar hacia Marcus. «No le has estado dando ninguno, ¿verdad?» Marcus le había enseñado a Ana los dulces glaseados cuando sintió curiosidad por el contenido de un puesto de helados que pasaron durante uno de sus paseos por el parque. Los devoró con voracidad, como cualquier niño, y luego pidió más. Y conseguían más cada vez que veían algún lugar que los vendiera durante sus paseos, lo cual, la verdad, era raro en invierno. «Ella no se ha enfermado», dijo Marcus sin convicción. «No sabemos si su sistema digestivo puede tolerar alimentos humanos», chasqueó la lengua Johann, mirando de nuevo por los binoculares. «Podrían ser tóxicos, por lo que sabes», hizo una pausa. «Al menos no le has estado dando chocolate». Comenzó con Marta preparándole chocolate caliente, y luego Marcus finalmente le dio un premio para convencerla de que cooperara durante la hora del baño. Al igual que con el helado, Ana disfrutaba de los dulces como cualquier otra niña, con bocados enteros y pidiendo más. Marcus tragó saliva en silencio, mirando nerviosamente a Johann antes de volver la vista hacia Ana. El potro flotaba extrañamente quieto, observando algo en un árbol cercano.
Allí, una paloma posada en una rama, descansando las alas mientras observaba a los humanos pasear bajo ella. El ave urbana no temía en absoluto la presencia humana, aunque no levantó la vista cuando Ana se lanzó repentinamente hacia ella. Joan se iluminó visiblemente cuando Ana hizo su movimiento, y Marcus observó con curiosidad junto a él. A pesar de la velocidad con la que el pequeño equino se lanzaba hacia ella, la paloma simplemente tenía más conciencia. Saltó de la rama y se alejó volando un segundo antes de que Ana llegara, se estrellara contra la rama y rodara por la nieve con un estruendo doloroso. A la velocidad a la que se movía, parecía más que mortal, incluso para un humano adulto. Este hecho hizo que los dos hombres en el banco del parque se pusieran de pie de un salto y corrieran hacia el pequeño surco en la nieve que había absorbido el impacto de Ana. La cuerda iba directa al lugar del impacto, y de allí empezó a emanar un grito, como una sirena de alarma. ¡Ana! ¡Ana!, gritó Marcus, caminando entre la nieve y arañando la escarcha con sus delicados guantes de lana. Con la cabeza cubierta de nieve, el rostro enrojecido y los ojos llenos de lágrimas, Ana emergió de la nieve. Tenía las orejas aplastadas y sangre roja manaba de su hocico. Su nariz estaba visiblemente desplazada, pero sus cascos delanteros estaban apretados alrededor de su cuello. Cuando Marcus intentó agarrarla de inmediato, Joan le detuvo el brazo. «Puede que se haya roto algo en el cuello», dijo Joan con la voz tensa. Inmediatamente, empezó a desabrocharse el abrigo y a quitárselo. «Mantén la cabeza firme, le estiraremos los hombros y la llevaremos a tu coche». SHHH. SHHH. Está bien, la tranquilizó Marcus, levantando las manos desde donde estaban a punto de agarrarla hasta el cuello de Ana, sujetándola suavemente donde sus cascos estaban apretados. Tras estabilizarle la cabeza lo mejor que pudieron, los dos hombres llevaron a Ana de vuelta al coche de Marcus. Allí, Joan pudo diagnosticar que, afortunadamente, no parecía haber fractura de columna, solo distensiones musculares. También comentó que tuvo suerte de haber caído de bruces, ya que los huesos de su hocico habían absorbido suficiente impacto como para no fracturarle el cráneo. Un niño humano habría muerto con una caída así, exclamó Marcus, protegiéndose del viento que intentaba entrar en la cabina del coche, mientras Joan atendía las heridas de Ana en los asientos traseros. Sospecho que su estructura ósea está reforzada contra las lesiones por caídas. Desde un punto de vista evolutivo, tendría sentido. Joan se ajustó las gafas, usando lo que tenía a mano como mirada improvisada para tapar la nariz de Ana. Sus instintos pueden haberla ayudado a aprender a volar sin ayuda, pero sospecho que no le enseñaron sentido común. Indiana Jones estaba sentado a una mesa, con el sombrero colgado del respaldo y una lona protegiéndose del sol. En la mano sostenía una lupa que escaneaba los símbolos y grabados sobre varios fragmentos de piedra. En la otra mano sostenía un lápiz, con el que escribía lentamente en un bloc de notas. El Dr. Parón y Ravenwood estaban cerca, en su propia mesa, comentando algo que Indiana no entendía del todo, ya que estaba concentrado en su trabajo. 2 meses después de la excavación, por fin habían encontrado algo relativamente interesante. Creían que se trataba de una especie de monumento, o baliza de navegación, apenas unos metros más alta que un humano y enterrada bajo una montaña de arena. Habían grabados objetos en las paredes de dicha baliza, y nada menos que en las exteriores. Cualquier estructura debería haber perdido completamente sus marcas por la erosión de la arena antes de ser enterrada, lo que hacía aún más extraño que la escritura aún fuera legible. Un conjunto de símbolos le llamó la atención, y rápidamente tradujo las palabras mentalmente. «Tanis», murmuró Indiana para sí mismo, bajando las cejas mientras garabateaba la palabra en su bloc de notas. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con la lectura, una voz juvenil y femenina rompió el aire. «¿Señor Jones?», preguntó Marion, lo que provocó que el hombre mencionado se sobresaltara un poco al verla aparecer repentinamente detrás de él. Indiana dejó caer su lápiz y se llevó una mano al pecho, girándose en su asiento para mirar a la niña. «Jesucristo, niña, ¿qué estás haciendo aquí?» «Estoy aburrida», dijo ella, poniendo sus manos en sus caderas. «¿Qué estás haciendo?» «Yo», empezó Indiana, pero otra voz lo interrumpió. «Marion, querida, no interrumpas a los adultos. Ve a jugar», ordenó Ravenwood, cruzándose de brazos. «Pero, papá». «Está bien», dijo Indiana, relacionándose al menos en cierto sentido con el aburrimiento de la niña. «De todas formas, mis ojos necesitaban un descanso». «Se te cansa la vista con facilidad, Indy», dijo Ravenwood, mientras caminaba lentamente, acompañado por el francés. «Deberías hacértelo revisar. Quizás necesites gafas».
El doctor Parón permaneció en silencio, pero adelantó a Ravenwood y se acercó a Indiana, agachándose para revisar las notas del estudiante. Emitía un curioso zumbido mientras leía. Veo perfectamente. Indiana hizo un gesto de desdén con la mano, dejando caer la lupa y frotándose los ojos con la mano que ahora tenía libre. Solo estoy un poco cansado, eso es todo. Te veo en clase todo el tiempo con los libros a pocos centímetros de la cara, Jones, deberías ir al optometrista. ¿Estás seguro de que tus ojos nunca recibieron gas en la guerra? Insistió Ravenwood, acercándose lo suficiente a Marion como para ponerle una mano en el hombro. Un hombre se desplomó sobre Indiana. El soldado no encontró su máscara de gas a tiempo. Lo miró con ojos abiertos, presa del pánico y enrojecidos, sangrando por las comisuras. Los ojos de un hombre a punto de morir. Suplicó ayuda. Indiana permaneció de pie, mirando a través de los cristales empañados de su propia máscara, paralizado mientras el hombre se desplomaba en el suelo, moribundo. Ni siquiera tuvo la oportunidad de verlo detenerse, pues la llamada a defender el bando llegó poco después. Al final de la batalla, ni siquiera pudo distinguir el cadáver del hombre entre tantos. Siempre fui muy bueno con mi máscara, dijo Indiana en un tono tranquilo. Afortunadamente, Ravenwood captó la indirecta y rápidamente cambió de tema. ¿Cuál es el progreso hasta ahora, entonces? Revisé 2 veces las notas que me diste. La mayoría parecen correctas, pero leí algunas cosas y creo que logré descifrar estas inscripciones, dijo Indiana, señalando con el dedo algunos fragmentos de piedra que tenía frente a él. El doctor Parón se ajustó las gafas. ¿Tanis? Preguntó, golpeando con un dedo la parte inferior del cuaderno de Indiana. Sí. Dijiste que eran un montón de letras desordenadas en tus notas, pero creo que estaba sacando de la versión equivocada del idioma. Esta es más antigua, creo. Indiana señaló el fragmento del que había traducido la palabra. ¿Ves? Se nota que esta es más antigua que las demás. Por eso fui a buscarla. Dios mío, puede que tengas razón. Parón entrecerró los ojos antes de asentir. Sí, tienes razón. Jones, me has ahorrado una corrección muy vergonzosa delante de mis compañeros. ¿Cuál podría ser el contexto? Ravenwood se llevó la mano a la barbilla y la acarició. ¿El monumento estaba destinado a guiar a los viajeros hacia el norte? No, Indiana negó con la cabeza. Los grabados apuntan claramente hacia el sur. Quizás quede algo más de Tanis por descubrir, planteó Parón, enderezándose y alejándose de las notas de Indiana. No especulemos por ahora, suspiró Ravenwood, antes de acercarse y darle una palmada en el hombro a Indiana. Buen trabajo, Indiana. Una buena manera de terminar nuestro trabajo aquí. ¿Fin? Preguntó Marion, levantando la vista esperanzada de su tarea de hacer girar los pulgares. Ya casi terminamos la excavación, dijo Indiana, levantándose de la silla y ajustándose la chaqueta. Se nos acabó la financiación hace una semana, así que no vienen más caravanas. A menos que queramos quedarnos en el desierto y morir de sed, pronto haremos las maletas y volveremos a casa. Oh, gracias a Dios, suspiró Marion, antes de gritar cuando recibió un ligero golpe en la nuca. No uses el nombre del Señor en vano, muchacha, la regañó Ravenwood. De todos modos, ya hemos aprovechado casi todo el potencial del sitio, dijo Parón, antes de mirar a Indiana. Señor Jones, su profesor dice que le interesa estudiar en mi universidad, ¿no? El ritmo cardíaco de Indiana se aceleró mientras sus ojos se agrandaban. ¿Sí? Me interesaría mucho. Tus habilidades como lingüista son innegables. Creo que te vendría muy bien estudiar lingüística histórica durante tu maestría. Hizo una pausa. Creo que tu amigo René también estudiará lo mismo. Si son las finanzas lo que te hace dudar, puedo recomendarte nuestro programa de becas, aunque una parte de Indiana no le entusiasmaba en absoluto la perspectiva de seguir estudiando y estudiando, su lado más proactivo razonaba que tenía muy poco a qué recurrir si decidía dejar pasar la oportunidad. Así que, con una sonrisa, asintió agradecido. Me sentiría muy honrado, doctor. Joan miró con cautela a Ana, sentada en el sofá de Marcus, lamiendo lentamente un cono de helado de vainilla. Un collarín improvisado le estabilizaba la cabeza y una venda le mantenía la nariz cerrada. La sangre manchada se mezclaba con el helado azucarado que le metían torpemente en la boca. Durante todo el viaje de regreso, Ana lloró de forma tan lastimera y desgarradora que los incomodó profundamente, como ninguno de los dos había experimentado antes. Joan protestó al principio cuando Marcus envió a su ama de llaves a comprar helado para la niña, pero las repetidas peticiones de Ana en cuanto se mencionaba la palabra hicieron que al zoólogo le costara rechazarlo.
Tal como Marcus había predicho, la golosina tranquilizó a la niña en cuanto la tuvo en sus cascos. Breves imágenes pasaron por la mente de Joan. Ana, tumbada en una camilla quirúrgica, sufría una insuficiencia multiorgánica a medida que algún componente del helado se acumulaba y se volvía tóxico en alguna parte de su sistema digestivo. Aún así, Marcus había afirmado que la había estado alimentando con ese producto durante casi un mes, y parecía no sufrir efectos secundarios. De hecho, el zoólogo empezaba a temer que el azúcar pudiera tener algún tipo de propiedades adictivas. Marcus Brody volvió a entrar por la puerta principal, lo que hizo que Joan volteara la cabeza. El conservador sostenía un fajo de cartas, recién salidas de su buzón en el vestíbulo del edificio. Se dirigió rápidamente a su mesa y sacó un abrecartas de un cajón cercano. Joan tarareó, apartando la mirada del otro hombre y mirando hacia el suelo. «¿Tu alfombra está rota, Brody?» «Sí». A Ana se le cayó una lámpara encima en su primera noche aquí, murmuró Marcus, revisando su correo hasta que encontró algo que aparentemente le llamó la atención. ¿Qué te dijeron? Joan levantó una ceja y se volvió hacia Marcus. Sí. Le pareció un adorno encantador para columpiarse, rió Marcus, levantando la carta a la luz para leer el nombre. Vaya. Debo haber olvidado escribirle. ¿Holmes? ¿Se acuerda de Henry Jones, Dr. Richter? Preguntó Marcus, cortando la parte superior del sobre con su abridor, antes de volver al salón. No. Respondió Joan al cabo de un momento, sentándose junto a Ana y observando cómo Marcus tomaba asiento en un sillón frente a él. Es el padre de Indiana. Doctor en literatura medieval, recordó Marcus, sacando la carta que contenía. Lo conociste en 1919. Creo que ya lo recuerdo, sí. Debimos de conocernos de pasada, asintió Joan. No sabía que eran parientes. No se nota con solo mirarlos, lo sé, se rió Marcus, antes de que su sonrisa se desvaneciera lentamente. No le he dicho que es abuelo, ¿sabes? Joan frunció el ceño. Seguramente un pariente tan cercano pertenecía al círculo íntimo de Ana y podía revelarle todo sobre ella. ¿Por qué no? Él e Indiana están distanciados, admitió Marcus. Indiana huyó a la guerra y nunca miró atrás. Siempre tuvieron sus diferencias, pero una rebelión tan abierta hirió mucho a Henry, sobre todo porque ocurrió tan pronto después de la muerte de Ana. Hizo una pausa antes de aclarar. La abuela de Ana. Son tocayos. Ah, asintió Joan. Pero, eso no explica por qué. ¿Por qué no se lo he dicho al menos? Preguntó Marcus. Cuando Joan asintió, continuó. Bueno, no creo que Indiana aprobase mucho que Henry formara parte de su vida. Indiana pudo haber sido quien abandonó a Henry en esa época tan delicada, pero, igual, durante la guerra, Henry simplemente no estuvo ahí para consolarlo cuando regresó a casa. Al parecer, tampoco contestó sus cartas de guerra. Marcus volvió a doblar la carta y la guardó en el bolsillo de su camisa para más tarde. Siento la necesidad de decírselo, pero me sentiría fatal por actuar a espaldas de Indy de esa manera. Joan hizo una mueca. Una pausa, interrumpida por Ana, que empezó a masticar su helado. Por un momento, el zoólogo consideró sus siguientes palabras. ¿Sabes? Cuando llegué a Chicago, todo era un experimento científico muy interesante. Simplemente eso, un tema interesante para estudiar, explorar y explorar. No pensé que me contarían sobre la dinámica familiar de un niño pequeño con aspecto de animal. Marcus sonrió, asintiendo. Debo admitir que, antes de estos 2 meses con ella, no sabía que veía a Indiana. Pero ahora, bueno, es verbosa, a veces traviesa, otras amable. Una noche tuvo una pesadilla y me despertó en mitad de la noche para consolarme. Marcus miró pensativo a Ana, quien le devolvió el contacto visual al llegar al relleno de chocolate del fondo del cono. En realidad, es solo una niña, con alas y pezuñas. Joan también la miró, lo que provocó que ella cambiara el contacto visual varias veces entre los dos hombres. Me pregunto cómo será su sociedad. Sea lo que sea, debe ser un secreto a voces. Nuestros cazadores han aparecido sin nada. Voy a cancelarles los contratos el año que viene. Es demasiado caro. Marcus negó con la cabeza. A este paso, me voy a desangrar intentando encargarme de Indy. Ah, no te preocupes, Brody. El mercado sigue en auge, sonrió Richter. Y tú no eres el típico aristócrata. El hecho de que trabajes y tengas ingresos te pone por encima de muchos de tus compañeros en cuanto a carácter. Muchos como tú se pasan la vida malgastando su herencia. Va, solo lo hago por la historia, dijo Marcus con un gesto de la mano, con una sonrisa jovial.
Sin embargo, se puso serio enseguida, al volver la mirada hacia Joan. Pero, ¿qué opinas? ¿Del Dr. Jones? Creo que parece alguien en quien se puede confiar para guardar un secreto, dijo Joan encogiéndose de hombros. Si siquiera estás considerando confiar en él, entonces debe ser así. Simplemente déjale claro en tu correspondencia que si quiere participar en la vida de su nieta, primero debe arreglar las cosas entre él y su hijo. Henry es terriblemente terco. Me temo que no podrá ver las formas en que ha tratado mal a su hijo, descartó Marcus. Entonces quizás tengas que ser tú quien lo vigile. Ya sabes el sufrimiento que han sentido ambas partes. Si todos están dispuestos, permítanse moderarse, aconsejó Joan, antes de tomar su maletín y ponerse de pie. Debería irme antes de que oscurezca demasiado, Brody. Buenas noches. Buenas noches a usted también, Dr. Richter, suspiró Marcus. La puerta se cerró tras el zoólogo, y en cuanto el hombre miró hacia atrás, Ana se levantó de su asiento, manchando los cojines del sofá con helado derretido. Voló sobre él, junto a la lámpara fija en lo alto de las escaleras, sintiendo un subidón de azúcar mientras daba volteretas por el aire, completamente imperturbable por el impacto. Marcus Brody sonrió. Habían tomado la decisión correcta, tanto él como Indiana. Solo necesitaba asegurarse de que las decisiones correctas siguieran tomándose. Nota del autor. Me siento cada vez más humilde ante mi total falta de experiencia escribiendo sobre niños. Anhelo el día en que pueda reencontrarme con mis capítulos preescritos y lidiar con personajes que hablan con frases completas. Dato curioso. El borrador original de la trama comenzaba con Ana siendo adolescente. Sin embargo, al final, la cantidad de flashbacks que necesité insertar solo atascó el flujo de las aventuras, así que lo reestructuré para tener una trama cronológica. El primer borrador también incluyó a Rainbow Dash como un personaje desde la perspectiva del público.